importa que critiquen, que no entiendan, que me que lo sigan locos. Si yo, ¿cuántos locos hay en ese lugar? Para ti. ¡Oh, sí, Señor! Hágalo con fuerza. 1, 2, 3. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. No importa. Si yo lo hago solo para ti. Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco. Si yo lo hago solo para ti. Y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti. ¡Aleluya! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Hey! 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 Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo cantar, 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 cantar. Cantando, cantando, Puedo cantar, 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 cantar. cantando, cantando, cantando. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo gritar, 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 gritar. Aleluya, puedo gritar, 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 gritar. Gritando, gritando, Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero. puedo correr, 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 correr. Vamos, iglesia. Puedo correr, 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 correr. Gózate. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estemos aquí en esta hora, siempre con el objetivo de seguir edificando el cuerpo de Cristo. Ahí vamos a ir ya acomodándonos. Antes quiero darle algunos anuncios. El día del martes tenemos nuestro discipulado congregacional a partir de las 6:30. Hagamos nuestro mayor esfuerzo, hermanos, amados. Quiero ocupar ese lugar o no ocupar, sino tomar la forma con la que exhortaba Pablo. Os ruego, hermanos, os ruego, decía él. Yo quiero rogarle, amados, que nos preparemos para que aprendamos de la palabra. Es importante. Así es que el martes 6:30 tenemos nuestro discipulado congregacional. El miércoles, ahí los hermanos del liderazgo se preparan. Vamos a tener nuestra reunión mensual de liderazgo el miércoles. El jueves hay ensayo de alabanza y danza a partir de las 6 de la tarde. Y el viernes tenemos nuestro culto familiar, 6:30, sábado, intercesión por la mañana.
y a las 11 sale el bus para el Congreso de Jóvenes. 11 de la mañana, hermanos, los que van a ir, anótense ahí con el hermano Omar, la hermana Ana, ellos nos están ayudando ahí con lo del transporte, para que llevemos un buen control ahí de los hermanos que van a ir, los que van a necesitar transporte. Si alguien después de su trabajo quisiera irse, hermano, no hay problema, se puede venir en el bus de allá para acá. Así es que si puede ir, el evento es a partir de la 1, pero van a haber, creo yo que por la tarde, por lo menos 2 prédicas hay en la tarde, hay 2 cultos ahí para que si no recibe una, pues pueda recibir otra. Pero el que tenga deseos puede ir y se puede venir en el bus de aquí que vamos a llevar. El próximo domingo tenemos presentación de niños. Ahí hay que irse preparando también. Algunos hermanos que me han comentado que van a presentar a algunos niños, así es que vamos a prepararnos. Y Señor, pues, hermanos, está ayudándonos en todo. Y ahí vamos para adelante. No nos detenemos, vamos para adelante. Vamos a entrarle a la enseñanza de esta tarde. Que el Señor nos ayude. Quiero que me acompañe a hacer una palabra de oración antes. Yo quiero tener esa buena costumbre de que aquí ya en este puesto y aquí cuando ya estoy aquí en este lugar, hermano, listos para predicar, antes que nada quiero poner en las manos del Señor este tiempo y que sea el Señor Espíritu Santo que nos respalde siempre. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta tarde, Señor, esta noche oramos para que tú te manifiestes de una manera especial siempre por medio de tu palabra. Que venga una habilitación del Espíritu Santo a mi vida para poder hablar tu palabra de una manera correcta, precisa, puntual, Señor. Ayúdame que la iglesia y todos aquellos que de alguna manera les llegue este mensaje puedan ser edificados, Señor. Esa es la labor a la cual tú nos has enviado, a edificar el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, el edificio celestial. Señor, queremos depositar en tus manos nuestra boca, nuestra lengua, nuestros pensamientos, Señor, que nuestras ideas sean ordenadas por el Espíritu Santo y que podamos llevar esa palabra con denuedo. Señor, gracias y en tus manos dejamos este tiempo. Cada petición que hay en medio de tu pueblo, Señor, rogamos para que ahí te manifiestes de una manera especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Yo quiero hablarle esta tarde aquí juntamente con unos hermanos que están por acá presencialmente. Que el Señor les bendiga, que los hermanos se quedan por acá. En Efesios capítulo 4, verso 11, yo creo que ya se nos tiene que ir quedando esa cita, hermano. Cuando alguien le pregunte a ustedes los 5 ministerios de esta, Efesios 4, 11 en adelante, ahí están. Yo quiero sacar algo de aquí de estos versículos. Dice que Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. Pero ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? ¿Por qué el Señor levantó 5 ministerios? ¿Por qué el Señor dio? Esos son dones a la iglesia, 5 ministerios, a fin de capacitar, mire, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Yo subrayé algunas cositas aquí, hermano. A la medida, hay una medida que dar. Viera que ahí el apóstol Sergio estaba hablando de esto, de las medidas, y yo creo que yo le voy a dar de alguna manera, hermano, seguimiento a esto también, aprovechándome de la que está ministrando la cobertura. A la medida, hay una medida que dar, pero esta enseñanza yo quiero centrarme en la estatura. Hay una estatura que dar de la plenitud de Cristo. Yo seguí leyendo acá, dice, para que ya no seamos niños. Esa es otra palabra que hay que tenerla en cuenta en esta enseñanza. Ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Otra, ahí hubiera subrayado también, doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad
en amor, y no subraya aquí, y esta es la enseñanza, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Yo quiero hablarle esta tarde hermano, creced en todo. Como dice ese último versículo que leímos, que miren, no subrayé ahí la frasecita, pero quiero que veamos esto, creced en todo. Y habría que revisar, hermano, todas las cosas que hay que crecer, pero yo pude estudiar esto un poquito, hermano, no como a mí me gusta, pero sí le dediqué un buen tiempo para ver qué cosas son las que hay que crecer. Mire, porque a donde quiero llevarlo, hermano, usted sabe que los domingos por la tarde, por la noche, vemos un poquito cómo nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Hermano, por lo menos hasta que el Señor diga otra cosa, los domingos por la tarde vamos a estar hablando de esto, cómo prepararnos para la venida del Señor. Mire, usted sabe que los viernes hablamos de familia porque todavía estamos aquí en esta tierra y tenemos que también aprender de la palabra acerca de nuestra vida familiar. Los martes hablamos doctrina, pero una doctrina más, hermano, a cómo tiene que ser nuestro estilo de vida aquí en nuestro desarrollo normal. Pero estos domingos por la tarde es doctrina, sí es enseñanza, pero toda va enfocada, hermano, a cómo nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. Mire, ahí habla de que hay una capacitación, lo que leímos ahorita, muchas cosas que decir ahí, hermano, pero habla de una capacitación, de que los 5 ministerios hoy en día hacen una capacitación o están haciendo una capacitación. ¿A quién? A los santos. ¿Y quiénes los santos? La iglesia. Hermano, ¿para qué? Para que nosotros alcancemos, entre las muchas cosas que se dicen ahí, o entre las varias cosas que se dicen ahí, alcancemos una medida, pero también alcancemos una estatura. Es importante que podamos hablar de esto porque, hermano, todo esto va ligado a que si no crecemos, no vamos a llegar a obtener la medida. Y yo quiero tomarme de un ejemplo, hermano, tal vez un poco feo, o no feo, sino un poco inusual. Pero fíjese que me acuerdo yo que cuando estaba niño, hermano, ahí estaba Cipotío. Allí cerca de donde nosotros vivíamos había una empacadora. Y, hermano, ahí empacaban plátano. Y fíjese que había una medida para los plátanos de exportación. Entonces los plátanos los iban a exportar, pero a la gente que trabajan ahí le daban una medida. Y todo el plátano que no daba esa medida lo tiraban aparte, hermano. No lo exportaban, ese plátano ahí lo tiraban ahí aparte. El que no daba la medida lo tiraban aparte, porque decían que era muy pequeñito y no era un plátano de exportación. Pongámoslo en lo espiritual, le pongo este ejemplo para que entremos a esto. Hermano, hay una medida que dar, y un día, y mire, va ligado con lo que hablábamos el domingo anterior, vamos a dar cuentas, y si nos hayan faltos, hermano, si nos hayan falto de medida, no nos van a exportar, nos vamos a quedar aquí en la tierra. Entonces es necesario que demos una medida. Yo le estoy hablando ahorita para el arrebatamiento, para cuando venga Cristo, no nos encuentren, hermano, mire, faltos de una medida espiritual. Entonces hay que crecer. Yo quiero hablarle de esto porque, hermano, hay que crecer en todo. Mire, todavía vamos a hablar un poquito más de la introducción. ¿Cómo hacemos para crecer, hermano? Es que esto es bien importante. Mire, ¿qué hacemos para crecer? Juan el Bautista, él decía ahí en Juan 3:30, vamos a leer ese versículo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. O sea, para crecer como Dios quiere, o sea, para crecer en esto que estamos hablando en lo espiritual, hermano, es necesario que el Señor crezca en nosotros. Es necesario que el Señor, hermano, mire, tome el control de nuestra vida. O sea, ¿cómo vamos a crecer? Que el Señor empiece a crecer en nosotros para que nuestra naturaleza comience a hacerse pequeñita y que entonces que la vida de Cristo crezca en nosotros, porque al final, hermano, la estatura, mire, la medida que nosotros tenemos es la estatura del varón perfecto. No es cualquier estatura, hermano, es la estatura de Cristo.
Entonces, claro que esto no es nada de nosotros, hermanos. Si el mismo Señor o el mismo Pablo enseñó que quien da el crecimiento es el Señor. Él decía, Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero quien da el crecimiento es el Señor. Al final aquí esto no se trata de cosas humanas, pero debemos de buscar ese crecimiento en el Señor, amados. Tenemos que buscarlo. Es que mire, cuando nosotros ignoramos las cosas, hermano, ¿cómo las vamos a hacer si no las sabemos? ¿Cómo yo me voy a preparar si no sé en qué hay que prepararse? Entonces por eso hay que exponernos, hermano, a la palabra, hay que exponernos a la enseñanza, hay que exponernos a todo el desarrollo espiritual para que Él crezca en nosotros y entonces nosotros podamos menguar en nuestra carne, en nuestra naturaleza y que la vida del Espíritu crezca. Otra cosita que quisiera mencionarle, yo sé que el tiempo va para adelante, pero mire Lucas 19:1 dice la Biblia: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. Mire que este hombre tenía una buena intención de conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Tenía ese interrogante, hermano. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hermano, qué bueno es que nosotros tengamos ese interrogante siempre. Porque déjeme decirle, hermano, por mucho que conozcamos a Jesús, no conocemos todo de Jesús. Necesitamos seguir conociendo de Jesús. Pero fíjese que al seguir leyendo dice que este hombre, hermano, él quería ver quién era Jesús. Tenía esa incógnita, ¿quién es Jesús? Pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Mire qué cosas estas, hermano. Lo que yo quiero darle la aplicación aquí es que, mire, a medida que nosotros vayamos creciendo, vamos a conocer más a Jesús. O sea que la estatura espiritual nos abre, hermano, un panorama nuevo acerca de Cristo. Mire, si somos enanos espirituales no conocemos mucho de Jesús, pero si vamos creciendo, hermano, el crecer nos permite conocer a Jesús. ¿Qué hizo Lázaro? ¿O qué hizo, Zaqueo, hermano? ¿Qué hizo para poder conocer a Jesús? Se subió a un árbol. Mire, buscó un lugar alto. Mire, buscó crecer, pues, aunque mire, déjeme aplicarlo de esta manera. Si usted lo recibe, pues qué bien. Y si no hay problema. Si no lo quiere recibir, pastor, muy jalado eso que está diciendo, yo creo que ahí sí se pasó. Pero mire, yo creo que por lo que puedo ver, ese Zaqueo creció. Aunque no él, pero él buscó un lugar alto. Hermano, buscó un árbol. ¿Sabe qué me enseña esto, iglesia amada? ¿Sabe qué me enseña? Que cuando nosotros no hemos crecido mucho en lo espiritual, subámoslos en árboles que se han crecido. ¿Qué es eso, hermano? ¿Acaso no dice la Biblia que el hombre es como un árbol? ¿No dice Salmo 1:1 que aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua? Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos hace falta a veces? Humildad. ¿Sabe qué nos hace falta? Y mire, no estoy señalando a nadie, me estoy viendo a mí. ¿Sabe qué nos hace falta a veces? Humildad, hermano, que nosotros reconozcamos que hay ministros del Señor que saben mucho más que nosotros y que para conocer a Jesús necesitamos subirnos en ellos. Necesitamos, hermano, aprender de ellos. Busquemos árboles que han crecido para que nos subamos sobre ellos y podamos conocer mejor a Jesús. Pero es importante crecer de alguna manera. Zaqueo creció, hermano, y ahí está el resultado. Fue a su casa, el Señor Jesucristo cambió su economía. Hermano, Jesús llegó a esa casa y se quedó en ella, la transformó. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre con deseo de crecer. Crezcamos. Entonces, yo quiero llevarlo aquí a ver unos puntitos en qué cosas debemos de crecer. Y en el libro de Lucas capítulo 1 verso 80, vamos a ir aquí anotando algunas cositas. Hermano, qué importante es buscar el crecimiento, hombre. Yo quiero persuadirlo a usted. Hermano, yo quiero persuadirlo. No se nos quede abajo, hombre. Crezcamos, busquemos crecer. Le va a ayudar. Mire, su vida va a cambiar. Si buscamos crecer en el Señor, hermano, nuestra vida va a cambiar. Dice en Lucas 1:80, y el niño,
y yo subrayé esa palabra, niño, es un bebito. Pero mire, el niño crecía y se fortalecía en el espíritu. Entonces, hermano, yo quiero que veamos algunas cosas. Yo quiero que veamos algunas cosas. Y lo primero que yo quiero que veamos es que es necesario crecer en espíritu. Esto está hablando, hermano, de un crecimiento espiritual. Entonces, fíjese, hermano, que aquí rapidito le voy a decir algunas cosas. Nosotros tenemos un nacimiento del espíritu. Eso está en Juan 3, cuando el Señor enfrentó, o ahí se puso a conversar, no enfrentó, sino que Nicodemo llegó a buscarlo y entonces se puso a dialogar con Nicodemo. Y entre las cosas que dialoga con Nicodemo es que le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del espíritu. Entonces hay un nacimiento espiritual, hermano. Y mire, y todos pasamos esa etapa de niños. Hablando espíritu. Vamos a ver cómo entro a esto, hermano. Si una persona de 50 años viene y nunca había, hermano, se había acercado a una iglesia, nunca le habían hablado de Jesús, ya tiene 50 años, ya tiene canas, posiblemente ya tiene canas, ya, hermano, ya vivió sus añitos, pero sabe que esa persona, el momento que él acepta a Cristo, hay un nacimiento, es niño espiritual, en el espíritu. Recuerde, siempre voy a estar recalcando esto. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Hermano, en el cuerpo podemos tener ya nuestros añitos, pero si una persona adulta ya viene a Cristo y entonces él recibe a Cristo, en el cuerpo tiene sus añitos, pero hermano, pero en el espíritu acaba de nacer, es un recién nacido, es un niño. Entonces se necesita crecer. Pero ¿sabe lo que sucede con algunas personas, hermano? Que solo nacieron y se quedaron como niños, no crecieron en el espíritu. Entonces ahí me enseña la Biblia que en algo que tenemos que crecer es en el espíritu. Entonces tal vez van poniendo ahí los versículos porque voy rapidito en esto. Pero la Biblia me dice en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro 2:2, que nosotros, hermano, debemos de desear. Oiga esto, ¿y a quién le están hablando ahí? A los niños recién nacidos, porque dice, nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos. Entonces están hablando de un recién nacido, la palabra de Dios no adulterada. Entonces, ¿cómo crecemos en el espíritu, hermano? ¿Cómo crecemos en el espíritu? Por medio de la palabra. Yo le voy a poner aquí por medio de la palabra pura, hermano, no adulterada. Entonces, mire, ¿cómo debemos de tener cuidados que cuando somos niños espirituales, hermano? Si hay alguien que acaba de aceptar a Cristo, yo le doy un consejo: cuide sus oídos más que nada usted ahorita, hermano. Yo le diría, si tiene su pastor, escucha a su pastor. Escucha a su pastor. Ahorita por los momentos no escucha a nadie más, porque tiene que estar, hermano, mire, alimentándose de una palabra pura, hermano, de una palabra pura. Entonces, es que, hermano, ¿qué cosa es esta? Porque a un niño no se le puede dar alimento sólido. Un niño no puede comer alimento sólido. Y la palabra también es un alimento sólido. Hay enseñanzas que son demasiado fuertes para un recién nacido, hermano. Entonces ahí mire cómo el Señor tiene que ayudarnos, sobre todo a nosotros los que enseñamos la palabra, a darnos a entender y explicar las cosas, hermano. Por ejemplo, en un culto general hay que explicar las cosas ya más detalladitas, hermano, por los hermanos recién nacidos. Entonces hay que crecer en el espíritu, pero con la palabra pura. Mire, yo quiero llevarlo de esta manera: en qué hay que crecer y qué es lo que tenemos que hacer para crecer. Para crecer en el espíritu necesitamos la palabra pura. Necesitamos la palabra pura. Desead como niño recién nacido la palabra no adulterada. Ahora, después nos vamos a la vida de Jesús. Hermano, ahí tendríamos que hablar de los corintios. Aquí tenía los Corintios 3:1, dice que así que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales. Mire que los corintios ya eran una iglesia, hermano, ¿qué cosa es esta? Los corintios ya eran una iglesia, fuerte, hermano, con dones, con un movimiento espiritual, hermano, ya desarrollada. Pero ¿sabe qué? Ellos eran niños. Mire, aquí aprendemos algo, hermano. No, mire, alguien solo porque profetice a alguien,
no quiere decir que es maduro. Solo porque tenga dones alguien, no quiere decir que es maduro. Porque aquí le están hablando a la iglesia de los Corintios. Una iglesia con un desarrollo espiritual, hermano, ahí estaban los dones. Pero ¿sabe qué? Dice Pablo, yo les traía a ustedes alimento sólido, pero no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños. En otras palabras, miren, ustedes todavía están niñitos, todavía tienen carnalidades, todavía tienen cosas ahí con las cuales están luchando. Entonces, hermano, necesitamos crecer. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí ese punto y vámonos a Lucas capítulo 2, verso 52. Hablando de Jesús, hermano, dice que Jesús crecía en sabiduría. Aquí vamos a tomar 3 puntos. Lucas 2:52. Y aquí el punto es, uno de los puntos es crecer en sabiduría. Mire, hermano, aquí podemos hablar mucho también. Del primero podríamos hablar mucho, pero yo quiero detallarle aquí en la pizarrita en qué cosas tenemos que crecer. Quiero que no nos salgamos del hilo de la enseñanza. ¿De dónde venimos? Venimos de Efesios 4, cuando dice que hay que crecer en todo. ¿Para qué? Para que alcancemos la medida, la estatura del varón perfecto. Entonces, aquí vamos a hablar de crecer en sabiduría. Hermano, mire, solo se me viene a la memoria ahorita que aquella reina de Saba, usted sabe que Salomón era un hombre, yo diría que Salomón es como el padre de la sabiduría, hermano, un hombre muy sabio que el Señor lo dotó con esa gracia. Y mire, había una reina de Saba que hizo un viaje, hermano, de continente a continente. ¿Solo para qué? Dice la Biblia, solo para oír la sabiduría. O sea que la sabiduría, una forma de llenarnos de sabiduría es prestando nuestro oído, oír la sabiduría. Pero fíjese que, por ejemplo, en el libro de Santiago capítulo 1, tal vez pones ahí el versículo, dice, hermano, nos da una manera de obtener sabiduría, donde dice, pero si alguno de vosotros, mire qué cosas, si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la pida, el cual da a todos. Mire, hermano, hay que aprender a leer la Biblia, hermano, así despacito. No dice que se la da a algunos, no, el que la pida, dice, el Señor la da a todos. Y mire cómo la da abundantemente, hermano, y sin reproche. Eso es que el Señor da sin reproche, hermano, la sabiduría, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mire, ahí nos están hablando de que la sabiduría, porque estamos hablando de crecer, hermano. ¿Cómo crezco yo en sabiduría? Pues hay que pedir, hermano. Aquí sí que de un solo le voy a poner acá, mire, hay que pedirla al Señor. Hay que pedirla, hermano. Dice, si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Hermano, mire, la sabiduría es tan importante. Ahí estuvimos hablando, yo creo hace poco de esto, que hasta para hablar. La sabiduría nos habilita hasta para, hermano, para que nuestro hablar sea adecuado, sea correcto, sea en el momento, hermano, sea en el momento adecuado. Sí, fíjese que la Biblia habla de una mujer llamada Noemí. Y entre las características, no es Noemí, es Abigail. Abigail, entre las características que se le dan a Abigail es que ella era una mujer sabia. Y esa mujer sabía en qué momento hablarle a su marido, a su esposo, hermano. Ella lo miraba borracho y dijo, no, ahorita no es el momento. Hasta que estuvo sobrio, entonces le habló y le dijo lo que tenía que decirle. Sabiduría, hermano, necesitamos la sabiduría. Necesitamos, hermano, que crecer en eso, de veras, hermano. ¿Cómo necesitamos, hermano, nosotros que saber conducirnos en la vida? Saber, hermano, mire, saber cuándo hablar, cuándo callar, en qué momento decir las cosas. Todo eso es sabiduría, hermano. Mire, sabiduría no solo es tener
un montón de teoría en la mente. Eso no es sabiduría, sino que la sabiduría tiene que ver mucho con el comportamiento. La sabiduría tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos, hermano. Yo no sé si encuentro ese versículo, fíjese. Yo no sé si encuentro ese versículo, ese no lo anoté ahí, donde dice que la sabiduría se demuestra por lo que hacemos, hermano. Yo creo que ahí es en ese mismo libro de Santiago, capítulo 1. Creo yo que está, vamos a ver, Santiago 1. Tal vez no me detengo mucho acá, pero vamos a ver, hermano. Siendo hombre, dice, pero vamos a ver. Ok, la voy a buscar en el capítulo 3 de Santiago. Yo sé que ahí en Santiago hay un versículo que dice, vamos a ver. Dios santo, creo que hoy le voy a quedar mal con la cita. Habla un poquito así de que el sabio se mide por su conducta. Vamos a ver, yo creo que ahí lo voy a encontrar. Voy a buscarlo aquí. 3. ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ese mero es. Gracias. Aquí lo tenía, hombre, cerquita estaba. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es el que tiene sabiduría? Mire, se pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Ese versículo es el que ocupaba, gracias ahí a César. Mire, hermano, ¿quién es sabio? El que se conoce todo de memoria. ¿Quién es sabio? El que le hacen una preguntita y la contesta así. No, ¿sabe quién es el sabio? Dice que la sabiduría se demuestra con la conducta, con nuestra manera de actuar, hermano, con nuestra manera de caminar, con nuestra manera de hablar. Ahí se muestra la sabiduría. Entonces, sabe, hermano, que el pueblo de Dios a veces, y aún nosotros los ministros, a veces hablamos muchas cosas, hermano, que lo único que demostramos es que estamos faltos de sabiduría. Que el Señor nos ayude. Debemos de crecer en sabiduría, hermano. Crezcamos en sabiduría. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Yo le ruego al Señor que derrame sobre mí su sabiduría, hermano, porque entonces vamos a medir nuestra boca. Sobre todo, yo no sé por qué, pero me parece que la sabiduría va más ligada a nuestra manera de hablar, hermano. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Pero ese versículo es contundente. Se lo voy a leer otra vez. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Hermano, que muestre su conducta. Entonces, mire, hay que crecer en sabiduría. Crezcamos en sabiduría. Ese mismo versículo dice que debemos de creer. Mire, este está lindo, hermano. Siempre Lucas 2:52. Y aquí me dice la palabra que también Jesús crecía en estatura. Qué lindo esto, hermano. Pero déjeme decir que, mire, sí, esto se puede ver literal. Es bueno crecer en estatura, que el niño tenga un crecimiento sano. Hay que llevarlo donde el doctor. Si no tiene un crecimiento óptimo el niño, hablando literalmente, hay que ir a ver por qué en su cuerpo. Pero, hermano, esto también es espiritual. La estatura espiritual. Pero, mire, yo creo que en este punto me voy a detener un poquito más, porque, hermano, hay una estatura espiritual. Mire lo que dice Cantares 7:6. Y fíjese que yo iba a armar el tema solo basado en esto, pero después dije, no, mejor vamos a ver todo en lo que hay que crecer. Pero solo de este tema yo creo que vamos a armar uno, hermano, en el nombre del Señor. Le están hablando a la amada en Cantares 7:6. Usted lee ese capítulo desde el versículo 1. Hermano, es una novia
que alcanzó la perfección. Es una novia es una novia que está lista para casarse. Ya, hermano, ya. Usted le empieza a leer, le empiezan a elogiar los pies, hermano, todo, sus cabellos, sus ojos, todo. El amado le empieza a elogiar. Es una mujer, es una novia que alcanzó la perfección. Pero dentro de las cosas perfectas que ella tiene es la estatura. Dice, qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Y mire lo que dice, tu estatura es semejante a la palmera. Es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos, ahí hay fruto. Mire, aquí póngame atención, amado, porque este es uno de los puntos que quiero cincelar un poquito más que todo. Hermano, hay una estatura espiritual y la medida que nos dan aquí es la palmera. Y la palmera, hermano, es un árbol, es un árbol que crece, tiene una buena estatura. Mire, bajo una palmera dice que juzgaba esta Débora, creo que Débora se llamaba, Jueces 4. Bajo de una palmera ella juzgaba a Israel. O sea que se había metido bajo de una sombra que había dado ya una estatura perfecta. Entonces, hermano, pero note que no solo es estatura, sino que hay frutos. No solo, hermano, yo sé por qué le estoy diciendo esto, más adelantito lo vamos a ocupar. No solo es la estatura, sino que hay frutos en ella, porque dice que tiene racimos. Racimos es fruto, hermano. Entonces, aquí estamos hablando de una estatura que es igual que la palmera. Entonces, mire, vamos a ver cómo le planteo esto acá. Puede haber una estatura que solo es de apariencia, y esa no es la estatura que el Señor quiere que demos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, le están hablando a uno de los hijos de Isaí, cuando iban a ungir a David. Ese lo vemos después. Pero el Señor dijo a Samuel, le cuento un poquito la historia. Recuerde que va Samuel, el profeta, a la casa de Isaí, porque allí en la casa de Isaí, uno de sus hijos había sido elegido para ser rey. Entonces Samuel lo va a ungir. Y hermano, y empiezan a desfilar uno por uno, empieza a desfilar uno por uno. Entonces el primero que viene es Eliab, el primogénito. Y Eliab era un hombre alto, hermano. Era un hombre alto, pero mire lo que dice la palabra. Pero el Señor dijo a Samuel, yo subrayé ahí, no mire su apariencia. No mire su apariencia, ni lo alto de su estatura. O sea que tenía estatura. Había crecido, hermano, pero solo era apariencia, no tenía fruto. Es que aquí es donde yo quiero, hermano, aquí es donde yo quiero hablar algunas cosas y que el Señor me dé sabiduría, ¿va? Para no hablar cosas que vayan a caer mal, hermano, sino que nos hagan reflexionar. Mire, él tenía estatura, pero solo era apariencia, no tenía fruto. Dice, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Mire, por el ejemplo que le ponía de los plátanos, aquel que no daba la medida, afuera, lo desechaban, hermano. Lo desechaban. Entonces el Señor lo desechó, aunque tenía estatura, pero solo era apariencia. Por eso le hice la referencia, palmera y fruto. Palmera y fruto. Hermano, entonces necesitamos el crecimiento. El crecimiento va bien ligado con la fructificación. Mire, el crecimiento va ligado con la fructificación. Sigamos leyendo. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces, hermano, Eliab no calificó porque solo era apariencia. Y eso me lleva a la parábola de la higuera, donde no sé si es parábola, yo creo que no es algo real, donde Jesús tuvo hambre, dice la Biblia, tuvo hambre y fue a buscar fruto. Ahí está ese versículo también, tal vez lo ponemos por acá. Y dice, hermano, que fue allá y se posicionó bajo la palmera y se dio cuenta que no tenía fruto, hermano. Dice Marcos 11:13, y viendo de lejos una higuera con hojas, apariencia, solo hojas,
Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, apariencia, hermano, hojas. Dice, porque no era tiempo de higos, no encontró fruto. Mire, esa higuera había crecido, esa higuera había alcanzado la estatura, pero solo era apariencia. Hermano, no pudo comer nada el Señor Jesús porque no había fruto, solo eran hojas, y las hojas me habla de apariencia. Entonces, mire amado, hay veces que, mire, me voy a atacar yo mismo, pues mire, yo puedo estar predicando aquí todo esto, hermano, y qué bonito aquí, escribiendo en una pizarra y enseñando, y al final que no viva nada de esto. Puro Eliab, hermano, con conocimiento pero sin fruto, hermano. Pura la higuera, mire, con muchas hojas pero sin fruto. Entonces, hermano, cuando usted mire a alguien que cómo habla de la Biblia y que cómo habla de la Escritura y qué manera de hablar, hay que ver qué frutos tiene. No se vaya por la apariencia. No nos vayamos por la apariencia, aprendamos a ver como el Señor ve. Entonces, lo que yo quiero enseñarle, hermano, es que, mire, hermano, no es qué bonito canta ese hermano, cómo dirige ese hermano, qué bien toca el instrumento ese hermano, qué bien predica ese hermano, cómo sirve ese hermano, con qué pasión sirve ese hermano. Sí, quizás ya creció, pero solo es apariencia. Ya en la casa es otra cosa. Ya en su trabajo es otra cosa. Entonces, hermano, podemos tener una estatura así como la de Eliab, grande, pero solo es apariencia. Hermano, debemos, mire, eso va de la mano. La estatura con los frutos va de la mano. ¿De dónde se agarra para decir eso, pastor? Ahí lo vimos en Cantares 7. La amada alcanzó una estatura, pero también tenía racimos, tenía frutos. La amada alcanzó una estatura, pero había fruto en ella. No sirve la estatura sin fruto, hermano. Eso solo es apariencia. Entonces, ¿cómo debemos de crecer en esto? Fructifiquemos, iglesia. Digámosle al Señor que necesitamos, hermano, ser fructíferos. Para ser fructíferos tenemos que ser buena tierra, porque la semilla que cayó entre los espinos no llegó a dar fruto. La semilla que cayó entre el pedregal no dio fruto. La semilla que cayó junto al camino no dio fruto. ¿Cuál semilla fue la que dio fruto? La que cayó en buena tierra. Tenemos que el Señor nos habilite para ser una tierra fértil, hermano, y que podamos dar fruto. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 92, aquí voy a cerrar este punto. En el libro de Salmos, capítulo 92, ahí nos enseña la Biblia. Mire qué bonito esto. El justo florecerá como la palma. Ahí está la palma, mire. El justo florecerá, me habla de fruto. No tanto así como fruto, pero la flor es la que antecede al fruto, la flor. Entonces, si hay flor, después viene el fruto. Aquí dice Salmo 92 que el justo florecerá como la palma. Ya dio una estatura y ahora va a dar fruto. Y dice, y crecerá como cedro en el Líbano. Pero mire el verso 13. Plantados en la casa del Señor florecerán. ¿Quién va a florecer? La palmera. ¿Cómo? Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. Entonces, ¿sabe lo que nos hace dar esta estatura, hermano? Esta estatura perfecta, la que tenía la amada, la de la palma, nos va a dar el que estemos plantados en la casa del Señor. Ay, hermano amado, plantados en la casa del Señor. Hermano, mire, aquellos que no se estabilizan, hermano, aquellos que no se plantan en la casa, sino que, hermano, vienen y allá se pierden, vuelven a venir, hermano, se vuelven a perder. Hermano, qué inestabilidad. ¿Cuándo nos vamos a plantar, hermano? Mire, ¿cuándo vamos a decir, aquí me trajo el Señor, aquí voy a echar raíces, aquí voy a crecer, a desarrollar y aquí voy a dar fruto? Plantémonos en la casa del Señor, seamos árboles plantados, hermano. Siempre que hablo de esto me recuerdo de un pastor, hermano. Me recuerdo de un pastor que ese hermano me escribió en mi corazón. Ese pastor es un pastor que me ha bendecido mucho la vida.
hermano, mi vida espiritual. Y ese hermano una vez subió a predicar con una macetera, hermano. Con una macetera la tenía ahí a la par. ¿Y sabe cuál fue el mensaje? ¿Vamos a ser cristianos maceteras o vamos a estar plantados? Y siempre que hablaba de la macetera la agarraba y la ponía por allá. Mire, la macetera no está plantada y tiene planta, sí tiene un arbolito ahí, pero mire ese arbolito, si yo lo quiero mañana lo pongo allá y después me lo llevo para allá y después me lo llevo para allá. No está plantado, es un cristiano macetera, decía, hermano. Tenemos que tener casa. Hermano, plantémonos en una casa. Todo cristiano debe de tener su casa donde está sirviendo, donde está desarrollándose, hermano. Eso nos va a llevar a que nosotros crezcamos a la estatura de la palmera. Hay que crecer, hay que crecer. Veamos otro asunto en los que hay que crecer. Bueno, ese mismo versículo dice que hay que crecer en gracia. Lucas 2:52. Hay que crecer en gracia. Y crecer en gracia, dice que el Señor crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. En el libro de Proverbios capítulo 3 dice la Biblia, hermano, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hermano, insisto, estamos viendo en lo que hay que crecer y qué tenemos que hacer para crecer. Para crecer en el espíritu, alimentémonos de la lechita, de la palabra pura. Para crecer en sabiduría hay que pedirla al Señor, hermano. Pidamos sabiduría al Señor. Para crecer en estatura tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Ahora, para crecer en gracia no se debe de apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Dice ahí la palabra en Proverbios 3:3, átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea que necesitamos actuar con misericordia y verdad. Necesitamos que nuestro corazón esté tatuado, hermano, por así decirlo, con la misericordia y la verdad. Mire, cuando buscamos esas palabritas, porque hermano, qué interesante es ir a indagar un poquito más, de manera que podamos traerlo a nuestra vida de una manera más tangible, más palpable. Y cuando yo busco la palabra que se emplea ahí para misericordia y para verdad, misericordia dice que es bondad, es piedad. Mire, hermano, es agradecimiento, es amor, es benevolencia, benignidad y fidelidad. ¿Sabe qué, hermano? Yo me voy a quedar, mire, yo no sé usted si quiere agarrar otro de esos significados, pero yo me quiero quedar con agradecimiento. Hermano, qué bueno es ser agradecidos, hermano. Y mire, como hay que encontrar gracia delante de Dios y delante de los hombres, claro, tenemos que ser agradecidos con el Señor todos los días, darle gracias al Señor, hermano. Qué bueno es ser agradecidos con el Señor, pero también qué bueno es ser agradecidos con las personas aquí. A veces somos tan desagradecidos, hermano, que la gente nos ayuda y nosotros murmurando. La gente nos hace un bien y nosotros murmurando. Hermano, hay que ser agradecidos. El actuar con agradecimiento. Y la palabra verdad es estabilidad, confiabilidad, fidelidad, firme, hermano, y rectamente. Mire, yo le voy a cambiar un poquito como le puse ahí en el tema, pero yo le quiero poner cómo vamos a conseguir la gracia. Hay que actuar con agradecimiento. Hay que agradecer, hermano. Y yo voy a tomar de entre los otros significados, ¿y sabe qué? Y fidelidad, creo que decía acá. Hay que ser fieles. Hay que ser fiel, hermano. Fidelidad. Mire, hermano, qué lindo es que, por ejemplo, en los trabajos seculares, qué lindo es que nosotros seamos fieles, hermano. Seamos fieles a nuestro trabajo, seamos fieles a nuestros jefes, hermano. Mire, si ellos han abierto las puertas para que nosotros podamos tener un ingreso, seamos agradecidos y seamos fieles a eso.
El tiempo que nos pagan, trabajémoslo. Hermano, si usted maneja recursos de la empresa, sea fiel con esos recursos, cuídelos. Pero hay veces que de los recursos de la empresa nos los llevamos para la casa, hermano. No, hombre, eso es falta de fidelidad. Seamos fieles, hermano. Sabe, hermano, entre las cosas que a mí me pasaron en lo secular, mire, una ex jefa mía, una señora, ya tenía sus añitos ella, pero logró, hermano, fíjese que logró verme a mí más que uno de sus empleados. Logró, aún todavía ella me escribe y ahí, hermano, hemos conservado una buena amistad con ella. Fue mi jefa, hermano, en una empresa. Y para qué, una mujer que yo le aprendí mucho, hermano, muy sabia ella, tenía mucho conocimiento, pero logramos tener una buena amistad. Y hay veces que ahí hasta con mi familia ella muy amable, muy gentil con nosotros. Pero una vez yo, cuando me cambié de empresa, me llamó, hermano, que mire, una de las cosas más tremendas que me ha tocado que hacer, y entonces ella empezó a preguntarme algunas cosas. Trabajaba en otra empresa que era competencia a la que yo trabajaba, y entonces yo me llevaba bien con ella, muy buena amiga. Entonces me empezó a hacerme unas preguntas a un poco de una información confidencial que yo manejaba en la otra empresa. Hermano, con mucha pena, mucha vergüenza, no puedo darle esta información. ¿Por qué? No, es que no puedo. Estaría siendo infiel a la empresa que me dio trabajo a mí. Hermano, la fidelidad, hermano. Seamos fieles en el lugar donde estamos. Mire que no le estoy tocando ni cosas espirituales hoy, pero el punto es cómo vamos a alcanzar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Claro, delante de Dios seámosle fiel al Señor, pero delante de los hombres seamos fieles en las cosas aquí materiales, hermanos. Seamos fieles y vamos a hacer, y se nos va a añadir gracia, vamos a caer bien. Hermano, ahí va a venir la gracia, haciendo todo con agradecimiento y con fidelidad. Quiero avanzar porque el tiempo se me está yendo, hermano. Mire, primer libro de Tesalonicenses 1:3. Veamos este otro. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 es así. Dice, siempre debemos dar gracias a Dios, agradecidos, hermano. Agradecidos, actuar con agradecimiento y fidelidad. Dice, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces hay que crecer en fe. Dice que va creciendo sobremanera y abundada el amor de cada uno para con los demás. Entonces otra de las cosas que hay que crecer es en fe. ¿Perdón? Sí, es segunda. Perdón, sí, aquí. Vamos a corregir. Es segundo libro de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses. Ok, y dice ahí, hermano, que hay que crecer en fe. Ok, ahora, ¿sabe que los discípulos en cierta ocasión oraron o no oraron, sino que fueron donde Jesús y le pidieron, aumenta nuestra fe? Hermano, nuestra fe debe de ir en crecimiento. Hermano, todo esto, nuestro espíritu debe ir creciendo. Nosotros debemos de ir creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia y en fe. Hermano, la fe, solo voy a poner fe acá. Hay que crecer en fe. Y la fe debe de ir en crecimiento, hermano. Debe de ir en crecimiento. Y usted, yo creo que ya conoce ese versículo donde dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo vamos a crecer en fe? Oyendo que el mensaje, me gusta la versión al día, tal vez lo tenés ahí, donde mira esta versión que nos da acerca del crecimiento de la fe. La tenemos. Romanos 10:17.
Esa, Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene como resultado. Me gustó esta versión. La fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, hermano, la fe va a ser añadida fe a nosotros. Vamos a crecer en fe. Mire, escuchando el mensaje. Yo le voy a poner aquí, hermano, el mensaje de buenas nuevas, el mensaje de salvación, el de buenas noticias. El mensaje, hermano, de Cristo es, el mensaje de Cristo, como dice esa versión, es el mensaje de buenas nuevas, el mensaje el mensaje del Señor, de salvación. Crezcamos, hermano, aprendiendo un poquito más. Yo decía hoy por la mañana, aprendamos más acerca del sacrificio de Cristo, hermano. ¿Cuánto hay que conocer del sacrificio de Cristo? A veces creemos que el sacrificio de Cristo solo fue, hermano, ir a una cruz y ser crucificado. No, hombre, ese es parte del sacrificio de Cristo. Después de eso hay cosas tremendas, hermano, que a él lo pusieron en la tumba y que después de ahí fue a las partes más bajas de la tierra a ser quemado allá como un holocausto. Todas esas cosas debemos de digerirlas, hermano, espiritualmente, para que nuestra fe crezca. Hermano, mire, aunque la Biblia es tremenda, ¿va? Porque dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, hermano, pequeñito, pudiéramos hacer grandes cosas. Pero imagínense entonces que nuestra fe vaya creciendo, vaya evolucionando, hermano, vaya alcanzando a entender otras cosas en el Señor. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos escuchando el mensaje de las buenas noticias. Veamos otro por acá, sí, rapidito. En este también quiero hacer un poquito de énfasis, hermano. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 17. Ahí hay otro aspecto en el cual tenemos que crecer. Segundo libro de Pedro, yo creo que este es el punto número 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, ya me queda solo uno. Capítulo 3, verso 17 dice, por tanto, amados, sabiendo esto, de antemano, estad en guardia. Eso es, hay que estar vigilante. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Eso ya lo vimos. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra de las cosas que debemos de crecer, y esto yo he estado insistiendo, hermano. He estado mencionando, es que debemos de crecer en el conocimiento. Y yo quiero hacer un link aquí, hermano. Mire, así rapidito porque el tiempo se me está yendo. Mire, conocimiento, hay que crecer en conocimiento. Pero vámonos al libro de Proverbios. Proverbios es un libro que nos enseña mucho de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento. Mire lo que nos enseña la Biblia en Proverbios 2:3. Clama por inteligencia. Hermano, hay una diferencia entre orar, interceder, pedir, clamar. Clamar ya es otra cosa, hermano. Eso es una petición, pero así intensa, hermano, así como que a gritos, con urgencia. Clama por inteligencia. Y dice aquí, y pide por entendimiento. Yo no estoy viendo el entendimiento ahorita. Estoy viendo el conocimiento. Pero lo que la Biblia me enseña, que para llegar al conocimiento yo tengo que tener entendimiento primero. Aquí está, mire, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces, cuando ya tengamos entendimiento, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces aquí hay como una escala. Hermano, para poder tener conocimiento necesito primero entender. O sea, yo no puedo conocer sin antes no entiendo. Tiene que venir el entendimiento primero para que luego venga el conocimiento. O sea, hermano,
hay cosas que, porque yo me estoy basando en esto que dice la Biblia, que tenemos que pedir primero por el entendimiento para que entonces podamos comprender lo que significa temer al Señor y entonces vamos a obtener el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo obtengo el entendimiento? Yo espero, hermano, estar quedando claros aquí con esto. En Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Vamos a ver nuevamente. Yo necesito conocimiento, pero para que tenga conocimiento primero necesito entender las cosas. Y para poder entender las cosas yo necesito exponerme a la palabra. Hermano, hay una diferencia entre oír un mensaje, oír el mensaje y hay una diferencia a exponerme a la palabra. Mire, hermano, el exponerse a la palabra, ¿sabe qué es? Que nosotros realmente estamos recibiendo palabra constantemente, hermano. Que usted escucha un mensaje y no le basta. Hermano, usted quiere escuchar más. Ahí va a escuchar el otro mensaje. Hermano, usted dice, ya escuché un mensaje, pero yo necesito todavía algo más. Voy a ir a leerme un par de capítulos a la Biblia. Ahí va y lo lee. Y hermano, y está con ese anhelo. Yo quiero exponerme a la palabra. Yo quiero que la palabra caiga sobre mí. El exponerse es, hermano, ¿sabe cómo es eso? Es como estar así, mire, como cuando usted ahí está bajo la lluvia y usted dice, yo quiero que me caiga toda la lluvia, y usted se expone a la lluvia, se expone. No solo saque el brazo así, mire, hermano, no, usted va y se expone, dice que me caiga la lluvia, que me empape la lluvia. Hermano, exponerse a la palabra es que nosotros, ¿sabe que fui a buscar esa palabrita? Y dice el significado que es abierto de par en par. Eso es exponerse, estar atento, estar abierto. Pero me llamó la atención ese diccionario, hermano. Dice que eso de exponerse es estar abierto de par en par. ¿Cómo vamos a crecer en conocimiento? Cuando venga el entendimiento. ¿Y cómo obtenemos el entendimiento? Hermano, abiertos. Yo le voy a poner así, fíjese, abiertos a la palabra. Abiertos a la palabra del Señor, estar expuestos, hermano. Hermano, que tengamos esa necesidad de ser formados por la palabra. Mire, hermano, ¿cómo necesitamos eso, hermano? ¿Cómo necesitamos el valorar la palabra y que nosotros podamos deleitarnos en la palabra, hermano? Que, mire, que usted tenga sus ministros ahí, que yo diga, ese hermano yo lo escucho y ese hermano me edifica siempre. Y ahí estamos buscándolo, hermano. Y ahí estamos. ¿Qué predicó tal fulanito de tal día? ¿Qué predicó mi pastor hoy? ¿Qué predicó ayer, hermano? Ahí, exponernos a la palabra. Tener esa como ansiedad por la palabra, hermano. Que venga la palabra y nos llene, nos caiga sobre nosotros. Eso te va a llenar de un conocimiento al final. Te va a dar entendimiento primero, pero te va a llevar a conocer a Dios de una manera impresionante, hermano. Todas estas cosas que yo le estoy hablando hoy no están fuera de nuestro alcance. No están fuera de nuestro alcance. Yo he entendido en la palabra, el Señor no nos pide nada que es imposible para nosotros. El Señor no nos demanda nada que nosotros no lo tengamos de una manera, hermano, que esté a nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance, no, solo es de extender la mano y traerlo a nosotros. Entonces crezcamos, busquemos el crecimiento. Conocimiento, estar abierto a las palabras. Ahora, cerremos el tema. Tengo 3 minutitos para que cerremos el tema. Hechos 6:7. La palabra de Dios crecía. Mire qué cosas estas. Hechos capítulo 6, verso 7. Hermano, nos habla que la palabra de Dios crecía. Hermano, esto es diferente.
es diferente. ¿Por qué? Porque esto es algo que tiene que crecer internamente en nosotros. Le leo ese versículo, dice que la palabra de Dios crecía, y yo subrayé allí, y el número de los discípulos. Eso me habla como que, hermano, es como una enseñanza, es como una escuela. ¿Cómo la palabra del Señor? ¿Dónde tiene que crecer la palabra del Señor, hermano? En nosotros, en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué necesitamos con esto? Hermano, discipulado. Necesitamos, mire, nosotros podemos venir con diferentes actitudes a la iglesia. Diversas. Alguien puede decir, me gusta la alabanza de esa iglesia, me gusta la danza de esa iglesia, me gusta el edificio ahí, me gusta que ahí ponen los versículos ahí en la pantalla, cualquier cosa. Pero hermano, ¿sabe qué? Los discipulados, nosotros tenemos que valorar un poquito, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, estar abiertos a la palabra y crecer en la palabra? Hermano, es que la palabra hace en nosotros una obra interna. Hace una obra interna. Y la iglesia del principio, dice en Hechos 2:42, que la iglesia, hermano, crecía. Ahí está, la iglesia se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero varias cosas ahí, pero se dedicaban, no de vez en cuando, continuamente a la enseñanza. Eso me habla de discipulados. Hermano, tenemos que aprender doctrina, hermano. Mire, la doctrina también, la doctrina no solo es para tenerla en la cabeza, porque hay gente que cómo maneja la doctrina, pero es poco lo que la pone en práctica. La doctrina tiene que bajar de la cabeza a nuestros pies. Al final, la doctrina es un estilo de vida, aquí en la tierra, regido por la palabra. Eso es doctrina. Entonces, esta tarde, ya tengo solo 18 segunditos, esta tarde el Señor me ha permitido mostrarle a usted que es necesario crecer, hermano, que tenemos que dar la estatura, hermano, que busquemos dar la medida, alcancemos la estatura del varón perfecto. Lo que dice Efesios 4:11 en adelante, hermano, busquemos, porque ahí está la perfección para nosotros, para que no seamos desechados como fue Eliab, dice Eliab, lo hicieron a un lado porque tenía estatura pero no tenía frutos. Entonces, no sé si hay algunas otras cosas más, hermano, seguramente hay más, pero hay que crecer en el espíritu, hay que crecer en sabiduría, hay que crecer en estatura, en gracia, en fe, en conocimiento y en la palabra. ¿Cómo crezco en el espíritu? Hay que alimentarnos de la leche pura, que es la palabra. La sabiduría hay que pedírsela al Señor. La estatura espiritual la vamos a obtener estando plantados en la casa del Señor. La gracia hay que actuar con agradecimiento y fidelidad, tanto para con el Señor como para con los nuestros acá. Fe, hay que escuchar el mensaje de las buenas nuevas. El conocimiento, hermano, hay que estar abiertos a la palabra, expuestos a la palabra del Señor. Y ¿cómo vamos a crecer en palabra? Por medio de los discipulados. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una palabra de oración para cerrar este tiempo y que el Señor pues siga manifestándose aquí entre nosotros. Padre, te damos gracias, exaltamos tu nombre por todo lo que tú estás haciendo, bendecimos tu nombre por este tiempo de palabra. Rogamos que esto, Señor, quede cincelado ahí en nuestros corazones, que el Espíritu Santo escriba tu palabra, estas enseñanzas en nuestros corazones, y que podamos buscar esa estatura, que podamos crecer en todo, Señor, en todo, en estos puntos y en otros que ahí están en tu palabra, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia amada pueda ser edificada bajo este fundamento bíblico, en el nombre poderoso de Cristo, hasta lograr, Señor, alcanzar esa estatura del varón perfecto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. El día martes 6:30 por acá
si el Señor así lo permite. Un abrazo para todos.